Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Juan Carlos Cholca. Soy estudiante del primero de Administración A. En, este, en esta presentación vamos a dar a conocer acerca de los tipos de hojas electrónicas basadas en web y de escritorio. Definición de hojas electrónicas. Una hoja de cálculo o electrónica es un programa o un tipo de aplicación informativa. Se suelen organizar en una matriz bidimensional de filas y columnas llamadas celdas. Realiza diversos tipos de operaciones manipulando datos numéricos y alfanuméricos para resultados de valores o complejas fórmulas, funciones y hasta gráficos estadísticos. También cumple con la función de una calculadora electrónica. Los antecedentes que se da históricos y surgimientos de las hojas de estas hojas son que en 1961 el profesor Richard Matesh fue el pionero en el concepto y desarrollo de las hojas de cálculo computarizadas para uso en el campo de la contabilidad de negocios y administrativa de ello. Fue publicado en un artículo suyo titulado Budgeting Models and System Simulation en los Estados Unidos. René Pardo y Remy Landau merecen parte del crédito de los primeros programas e intentaron patentarlos, pero no lograron patentar por la Oficina de Patentes por considerarlo un invento puramente matemático. Pardo y Landau convirtieron Lampard, un lenguaje para arreglos aleatorios, en 1969. Este tipo de aplicación de hoja electrónica fue usado para calcular presupuestos en Bell, AT&T y General Motors. Sin embargo, era un sistema lento instalado en ordenador central. Dan Bicklin es considerado el padre de la hoja de cálculo electrónica. Es el inventor aceptado de las hojas de cálculo. La idea de una calculadora interactiva del interfaz visible para PC vino a él en 1978, cuando era estudiante en la Escuela de Negocios de Harvard. Bicklin cuenta la historia de un profesor de la universidad que hizo una tabla de cálculos en una pizarra. Cuando el profesor encontró un error, tuvo que borrar y reescribir una gran cantidad de pasos de forma muy tediosa, impulsando a Bicklin a pensar que podría replicar el proceso en un computador, usando el paradigma tablero, hoja de cálculo para ver los resultados de las fórmulas que intervenían en el proceso. Bicklin y su compañero Bob Frankston entonces crearon el que fue el primer programa de aplicación a cálculos VisiCalc. Tipos de hojas electrónicas. Existen licencia o comerciales, también códigos abiertos y libres. Estos dos tipos de hojas electrónicas de acuerdo a su distribución, las cuales son tipos electrónicos. Tipos de hojas electrónicas comerciales basadas en web y de escritorio, basadas en web u online. Hojas de cálculo Google. Crea y edita y colabora con otros usuarios en hojas de cálculo desde teléfono, tablet y Android. Con la aplicación gratuita se puede realizar todo lo mismo de Excel y su información se guarda automáticamente. Trabaja conjuntamente con Google Drive. Soho Sheet. Integra en la suite ofimática de Soho Corporation antes de AdventNet, empresa india. Es muy similar al Excel u OpenOffice Calc. Permite el uso de mashups y ofrece soporte al formato OpenDocument y almacenamiento limitado de libros de trabajo. Es una de las alternativas para sustituir a Google Drive, hoja de cálculo. La otra, Softalk Spreadsheet, primera hoja de cálculo para el iPhone, que incluye unas cuantas funciones de cálculo y gráficos para los usuarios del móvil. Se puede obtener Spreadsheet desde Apple Store por solo $7,99. Envía la hoja de cálculo a aplicaciones externas a través de email. El ThemeFree Calc integra en la suite ofimática ThemeFree Online. Trabaja en comunidad en línea de editores compartiendo hojas de cálculo. Tiene características similares a LibreOffice. El VisiCalc es una de la primera hoja de cálculo creado por Dan Bicklin y desarrollado por Software Arts con un costo de $100, causando gran impresión grata sobre lo útil que resultaba. VisiCalc pasó a ser VisiCore por Apple
y soportaba 5 columnas y 20 filas y se convirtió en una de las aplicaciones más vendidas del Apple II, considerado como el primer programa de hoja de cálculo moderno. El SuperCalc es una hoja de cálculo diseñada por Gary Valencia y publicada por Sourcing en 1980 e incluida originalmente junto con WordStat como parte del software para CP/M que se entregaba con cada ordenador portable Osborne One, siendo un clon mejorado de VisiCalc. SuperCalc se caracterizó por ser una de las primeras hojas de cálculo capaces de resolver interactivamente una referencia circular, celdas que dependen de los resultados de otras celdas. El Multipan, desarrollado por Microsoft Office en 1982, esta hoja de cálculo fue famosa en grandes sistemas. A pesar de ser un poco más satisfactoria que las anteriores, no logró un gran impacto comercial, adaptado a sistemas como MS-DOS, Xenix y Macintosh. El Lotus 123, desarrollada por el IBM de la suite ofimática de Lotus Smart Suite en 1983, se lanza al mercado. Esta hoja de cálculo ya era bien confeccionada y con detalles importantes y diferencias ante las otras hojas de cálculo. Es reconocida como éxito de venta a nivel internacional. Excel, de la suite de Microsoft. En 1985, Microsoft saca la primera versión de Excel para Macintosh, Excel 1.0. Luego en 1989 sale la versión Excel 2.2 y así sigue en 1990 con la versión 3.0. La versión 4.0 llegaría en 1992, después de Excel 5.0 en el año de 1993. En 1995 la versión 7.0 llegó al mercado y así con una serie de versiones que siguen actualizando al día de hoy, con funciones o aplicaciones que todo usuario conoce. El Corel 4 Pro, integrada en la suite ofimática de WordPerfect, en 1988 se lanza al mercado esta hoja de cálculo. Es así que como nace la versión de 1.5 de Excel para Macintosh. No tan influyente en la historia de las hojas de cálculo, pero mostró grandes avances tecnológicos, lo cual ayudó a la evolución en estas planillas electrónicas. Numbers, integrada en la suite ofimática de iWork de Apple, desarrollada a partir del 2007. Es la competencia más fuerte de Excel. Presenta 12 diseños más que la competencia en su hoja de cálculo en la exportación. Mucha más compatibilidad con redes sociales, mails o PDF. Es pago y se compatibiliza con todos los productos Apple. El Spreadsheet Converter es una aplicación para manejar hojas de cálculo. Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft y es utilizado normalmente en tareas financieras y contables. Puede convertir hojas de cálculo en páginas web, conservando las características de Excel y sus demás funciones. Es una aplicación de carácter gratuito. El People with Sheet, integrada en la suite ofimática web de People, es una hoja de cálculo simple. Cuenta con aplicativos simples que son inferiores a los de Google Drive, su hoja de cálculo web. El Ajax XLS, integrado en la suite ofimática de Ajax 13, es una hoja de cálculo en línea web que permite abrir un archivo tipo XLS muy fácilmente. Su compatibilidad con Excel y Calc de Office le permite preservar todas sus categorías y aplicaciones originales de los otros formatos mencionados. El Apache OpenOffice Calc, integrado en el sistema OpenOffice, e integra algunas de las mejores características de Lotus con las de Excel. Permite abrir y guardar archivos con los formatos de los otros dos, lo que le da una practicidad que se le agrega a la buena inmunidad que tiene a los microvirus. El Calc LibreOffice, integrado en el sistema de LibreOffice, derivada de OpenOffice. También una serie de características adicionales que incluye un sistema que automáticamente define serie de gráficos basados en la información disponible para el usuario. El KSpread, integrado en la suite ofimática del Office, paquete gratuito de Linux. Las características que integra no son superiores a las otras hojas de cálculo, aunque permite importar casi todas las hojas
de los otros tipos, así como soportar múltiples hojas, plantillas y más de 100 fórmulas matemáticas. El GNumeric, integrado en la suite ofimática de GNOME Office, su intención es convertirse en una alternativa a otras hojas de cálculo como el Excel. Es capaz de importar y exportar datos en distintos formatos como Excel u otras hojas de cálculo que sean libres. El Star Office Calc, integrado en la suite ofimática de Star Office, es una hoja electrónica de cálculo que permite introducir datos y manejar bases de datos. Puede organizar y presentar la información de una forma clara, así como también puede realizar gráficos e información fácilmente. Una de las características principales es su flexibilidad. Por ejemplo, si se realiza un cambio de dato en la hoja de cálculo, los vuelve a calcular de forma automática y también ajusta los gráficos a los datos de la nueva información. Eso es todo con nuestra presentación. Muchas gracias.